vamos a iniciar con la ronda de comentarios acerca de lo que teníamos como lectura para el día de hoy, que es esta última etapa, que es la etapa del regreso, digamos, ¿no? Del regreso al lugar de origen, al lugar desde el cual había partido nuestro héroe, ¿no? A la casa Hobbit, al agujero Hobbit. Bueno, ¿qué cosas les despertó? ¿Qué cosas? Después, en el segundo momento, después de esto, vamos a comentar, vamos a hacer la tareita, a ver si cumplieron con la tarea de contar un poquito alguna historia, alguna aventura que han encarado en sus vidas y a ver cómo eso los ha mejorado. Pero eso lo vemos después. Ahora vamos a trabajar un poquito sobre lo que leímos del texto. Josema, Así que, ¿sabes qué? Me hacía acordar, recordando un poquito la vuelta de Bilbo, y que vuelve a su, bueno, vuelve a Bolsón Cerrado, y a ser uno más, ¿viste? Como que no vuelve como con noble, o sea, no vuelve siendo un noble, vuelve siendo uno más de su comunidad, ¿no? Y me hacía acordar al regreso de los soldados de Malvinas, ¿no? Que, por ejemplo, hay tantos muertos posterior a la guerra como en la guerra misma, ¿no? Inclusive creo que a esta altura ya creo que son más los muertos por suicidio o por enfermedades relacionadas a la guerra que en la guerra misma, ¿no? Y ese regreso del héroe que, sabiéndolo o no sabiéndolo, si es héroe, vuelve a, digamos, no vuelve como, puede volver con gloria, ¿no? Pero, o volver, como le decían las mujeres a los guerreros, las madres a los guerreros griegos, o volvé con la gloria o volvé sobre tu escudo, ¿no? Eh, Nada, eso me acordé. sí, sí, pero no sé también si notaste algo, y cuando él llega, le están saqueando el agujero Hobbit, porque pensaba que estaba muerto, lo declararon muerto y estaban vaciándole la casa, ¿no? Entonces, una vez que le vacían el tipo, dice, no, no, acá estoy, que se separen, no se lleven todo, ¿no? Entonces salvó algo que pudo salvar ahí, algunas cosas que se habían llevado, las volvió a comprar, ¿no? Las volvió a comprar, eran de él, las volvió a comprar, pero no, eh, en algún momento lo que se plantea es que es como que no volvió a comprar todo, es como que no volvió a llenar todo con cosas, con muebles, sino que adoptó como una vida más sencilla. Sí, hay como una humildad taciturna ahí en el personaje, ¿no? Como que hay una niebla ahí que no lo abandona, ¿no? Sí, sí, me dio esa sensación. Sí, yo lo que sentí primero es el hecho de que él hizo como una conquista, como que conquistó a todos, no los de su pueblo, a todos, a los elfos, a, a los enanos, en realidad todos antes de partir de nuevo a su lugar, como que todos le dicen algo especial. Entonces es un cambio súper grande, es como que logró conquistar todo en esa aventura. Y la muerte de Sori, esa me dio como pena, ahí me dio mucha pena. Eh, la muerte, Sí, sí, y, sí, y no quiso morirse sin disculparse con él, no quiso morirse con esa deuda, ¿no? sí, sí. Por Y eso eso, lo llama, sí, le pide sí, que venga y no se quiso morir hasta no pedirle disculpas por haber dudado de él sí, sí. ¿no? Y Eso me dio como mucha emoción y fue muy impresionante porque yo dije, él conquistó todo afuera, todo, hasta el que fue el más duro con Bilbo.
¿Y cómo, a ver, cómo logra eso? Porque a mí me parece que ahí hay algo, no sé, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo llega él a eso? A partir de que, ahora, en esta última lectura, ¿qué se jugó ahí para que se produjese esto? Esto que estás señalando vos, Maritza, bueno, los conquistó a todos, decís, ¿no? Yo Pero, creo ¿cuál que fue la cualidad, el atributo de sí, Bilbo que le permitió lograr eso? yo creo que el atributo de él, que siempre él fue él. Siempre fue él y él nunca mintió. Él siempre al final dijo la verdad. Cuando dijo, no, yo fui, yo tenía la piedra, eh, tenía esa valentía porque era como una valentía de la simpleza. Tenía esa valentía, ese poder que nadie lo tenía, porque los enanos no tenían otra valentía. Entonces él tenía una valentía de su simpleza, de su sencillez, que yo creo que al final como que los cautivó a todos. Los demás yo tengo algo para decir sobre eso, pero me gustaría escuchar a los demás. Pues yo pienso que, por un lado, Bilbo nunca dejó de pensar en los demás y que, pues, de alguna manera se sacrificó para poder ayudar a los enanos cuando estaban en peligro o para encontrar los acuerdos necesarios para conciliar. Y como que él, se me hace que su personalidad era muy como mediadora. Y bueno, también creo que tenía mucha suerte, que tenía mucha astucia, y que fue encontrando herramientas que le fueron ayudando, como el anillo también. Yo pienso eso. Y quería también decir de esto que comentaba Carlos, de que regresa como uno más a la comunidad. Inclusive regresa siendo rechazado, ¿no? Como que varios miembros de la comunidad en la que pertenecía ya no lo respetan. Por eso hice la comparación con el regreso de los soldados argentinos de Malvinas, porque muchos de ellos fueron segregados, digamos, a su vuelta, ¿no? Tenemos muchas imágenes, los que vivimos aquí, de excombatientes vendiendo cosas en los colectivos, en los trenes, digamos, sin trabajo, ¿no? Así, inclusive segregados, ¿no? Como con vergüenza, inclusive, de haber sido combatientes, cuando en realidad fueron más allá de todo lo que se pueda analizar, a enfrentar un imperio, digamos, en pos de una comunidad, ¿no? Exacto. Ale, Miguel. Se quedaron dormidos. No, estamos escuchando ahí. A ver, hay algo que dijo Maritza que a mí me gustaría volver sobre eso, y es que en realidad la vez pasada, en la sesión pasada, si ustedes recuerdan, hablamos de la mentira y del engaño. Y dijimos que, yo me acuerdo de haberlo dicho yo, que en algún momento la mentira y el engaño terminaban siendo en algún punto operativas para el logro de algún fin, ¿no? Y puse como ejemplo el engaño a Gollum, Ah, ¿no? Él lo engañó a Gollum. Cuando hacen este juego de acertijos, él lo engaña a Gollum. Lo engaña a Gollum. De hecho,
Gollum le dice, no, no vale, no vale, porque este no es un acertijo. Pues no era un acertijo. Él estaba preguntando qué tenía él en el bolsillo. Eso no es un acertijo. Hasta ahí venían con acertijos, pero en ese momento, como él no sabía, él mismo, digamos, dice, no sabía qué hacer, no sabía qué otra cosa decirle, porque Gollum le adivinaba los acertijos, entonces le tiró, bueno, ¿qué tengo en el bolsillo? Y Gollum se quejó, le dice, bueno, por eso no es un acertijo, ¿no? Medio como que... Entonces, bueno, ahí se genera, es decir, hubo un engaño ahí, hubo una mentira ahí, ¿sí? Eso mismo se repite en, en la montaña solitaria, en la montaña solitaria, porque él lo engaña a Smaug, le miente. ¿Sí? Primero le dora la píldora, le dice la majestuosidad, yo no, vine solo. Y Smaug, que era inteligente, igual que Gollum, se da cuenta que lo está engañando y descubre que detrás están los enanos. ¿Sí? Pero él intenta engañarlo. ¿Sí? Es decir, el engaño, la mentira, la ocultación, por decirlo de alguna manera, es un atributo que él tiene en esos momentos, que él despliega en esos momentos, ejerciendo ese rol de saqueador, y que le sirvió, evidentemente, le sirvió para huir de Gollum, porque después se pone el anillo y lo pasa, digamos, ¿no? Y le sirvió también para desmantelar un poquito a Smaug, zafar en el momento de Smaug, aunque comete el error, que eso a él le va a pesar en su conciencia, comete el error de haberle dado como tips a Smaug para reconocer que la gente, los hombres de la Ciudad del Lago lo habían ayudado. Y ahí es donde Smaug se calienta y dice, voy a hacer mierda a la Ciudad del Lago, voy a destruir la Ciudad del Lago. ¿Verdad? Lo cual fue malo, digamos, para la Ciudad del Lago, pero terminó siendo bueno para ellos porque eso les permitió salir de la montaña solitaria. Si no, no podían salir. Si Smaug seguía ahí, no podían salir de la montaña solitaria. Entonces, digamos, en esos momentos fue positivo, digamos, ¿no? Y fue hasta ahí. Ahora nos encontramos con una situación en donde él supera ese atributo. Él niega ese atributo, lo supera, lo rompe, porque efectivamente, jugándose la vida, él le dice a Thorin que la piedra del arca, él se la dio a los hombres. Y él no tiene ninguna defensa. Thorin lo podría haber matado, lo podría haber tirado de arriba, y él se lo dice. Ahí no miente. Ahí no miente. Es decir, él logró superar ese atributo. Es decir, romper con ese atributo que a priori sería como un atributo negativo. Moralmente está mal mentir, está mal engañar, digamos, ¿no? Y él lo hace jugándose la vida, diciendo la verdad ante alguien que lo podía matar. ¿No? Y ese atributo que él conquista, que estaba en él evidentemente, y lo encontró en ese momento y lo puso a jugar en ese momento. Y haberlo puesto a jugar en ese momento, los termina salvando. Los termina salvando, digamos, ¿no? Bueno, nada. Digo, digo, venimos venimos de analizar la figura de la sombra en Jung en otra reunión, y ahí aparece, ¿no? Aparece estas contradicciones, digamos, aparece el yin y el yang, ¿no? Aparece lo negativo, las dos caras de una misma moneda, digamos, ¿no? Lo que se opone al engaño es decir la verdad, digamos, ¿no?
Digamos, son como dos cosas que si no hubiese engaño no existiría la verdad. Si no existe la tristeza, no existe la felicidad, la alegría, como decíamos la otra vez, ¿no? Entonces, aparece ahí, emerge esta cuestión de la honestidad, de decir la verdad, y eso termina siendo, para mí es como el atributo, es lo que yo siento, ¿no? Siento que es el atributo, todos estos atributos que hacen al saqueador, me parece que ese es como la frutilla del postre. Sí, sí, Es un tipo diferente de Bilbo. sí, Ya no es el mismo Bilbo que salió de Bolsón Cerrado. Es otro tipo. Tiene un montón de cosas adentro un montón de cosas en su personalidad que lo hacen ser diferente. Y me parece que un poco eso es lo que reconocen, Marisa. sí, exacto. Todos los enanos, los elfos, Uy, Gandalf mismo, todos lo reconocen. lo terminan reconociendo, digamos, ¿no? Exacto. En algún momento yo vi. Miren esta frase, dice, ¿no? A ver, no la copié. Ay, qué lástima. No. A ver si la copié acá. Déjenme ver, porque me parece, yo creí que la había copiado en algún lugar. Tiene una frase que rescaté, que quería leérsela. Es algo que le dice, a ver si la tengo acá. No, tampoco. No. Ah, esperen que la busco en el libro. Bueno, mientras pueden seguir aportando ustedes, no sé qué piensan de esto, pero bueno. Estoy buscando, ¿no es la frase que pusiste en el WhatsApp? Ah, debe ser la que puse en el WhatsApp. A ver qué es lo que decía. Esa. Esa Eh, que como todas las cosas llegan a término, a ver, espérate, Virgo había nacido. sí, es en la última. Ah, cuando le dice, Gandalf lo miró, mi querido Bilbo, dijo, algo te ocurre, no eres el joven que eras antes. Exacto. ¿No? Bilbo No se es lo el dice, mismo. no, Se lo dice, Gandalf se lo dice a Bilbo. exacto, ¿No? Le dice, mi querido Bilbo, no eres el mismo joven que antes. ¿No? sí, Él le pregunta, ¿qué te pasa? Y dice, no eres el mismo joven que antes. ¿No? Claro, no es el mismo. no, Es otra persona. Es otro joven, digamos. ¿No? sí, sí. Em, Aparte que el final también es muy impresionante ver cómo él reacciona a, a- a- a su, a su lugar, en su pueblo, donde los suyos, donde lo desconocen. Y él Sí, no, él queda bien, él queda sí, muy bien, sí. sí, Y como que fue otra reacción, no es el mismo que salió, sí. es otro. Ahora ahí bueno, hay algo que decía, porque hay algo que decía Carlos que también me parece que es como cierta melancolía, ¿no? Sí, Hay como cierta melancolía allí, ¿cierto? Y que él lo vinculaba también, en este caso, a nuestros soldados, a nuestros combatientes de Malvinas, ¿no? Este, hay algo allí también, también en la figura del héroe, ¿no? Que tal vez termina siendo por ahí incomprendido, digamos, para la comunidad o para... eh, si queremos ir nosotros en Argentina, queremos ir a la historia, pensemos cómo terminó San Martín. cierto. Exiliado, murió en Francia, pobre, con una pensión que apenas le alcanzaba para vivir. El tipo que había liberado medio continente, que había dado todas las batallas que había que dar para conquistar la libertad, ¿no?
y sin embargo terminó lejos de su comunidad. Con todo lo que hizo por esa comunidad, terminó lejos de su comunidad. Tal vez el destino final del héroe, bueno, ¿no?, tenga que ver con eso. O Juan Manuel de Rosas también, ¿no? Juan Manuel de Rosas, que luchó contra los ingleses, después contra los ingleses y los franceses, y terminó exiliado en Inglaterra, muriendo en Inglaterra. Belgrano, Dorrego. Belgrano, Dorrego. Es decir, Jesucristo. Jesucristo. Bueno, es el Sí, modelo, claro. ¿no? Jesucristo. Es el modelo. Claro. Es el modelo, ¿no? Ujú. Es decir, tiene su costo, ¿no? Tiene su costo. Exacto. Pero bueno, Quizás por eso en estos tiempos hay pocos héroes. quizá. A lo mejor hay héroes anónimos, pero héroes así como grandes ya no se ven. Sí, es posible. Es Sí, posible. sí. Tal Ya, vez Lo si que hubiese, pasa- Sí, José Manuel. no, tal vez si hubiese pequeños héroes, mayor cantidad de pequeños héroes, si cada uno de nosotros fuésemos pequeños héroes, no sería necesario que aparezca un gran héroe o que cargue sobre sus espaldas todo, digamos, ¿no? Que yo creo que la importancia, por ejemplo, de espacios como estos es de reflexionar sobre exactamente eso ante lo que se está proponiendo. Digamos. Gramsci tenía una frase que decía que cuando algo no terminó de morir y algo no empezó a nacer, es donde aparecen los monstruos, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese momento, estamos en el momento de los monstruos. Digamos que los poderosos del mundo, digo, Peter Thiel y su cantidad de acompañantes, digamos, están como proponiendo el futuro de la humanidad transhumano, ¿no? Entonces, claro, ¿para qué querés héroes si no los vas a necesitar? ¿No? Pero justamente, digamos, ahí en el héroe que acepta su destino, digamos, y que se banca lo que se tenga que bancar, esto inclusive volver al lugar por el cual dio la vida y que no se lo reconozca, inclusive eso, es lo más humano que existe, digamos, ¿no? Es el acto humano por excelencia del cual nosotros podemos hacer, de que nuestra humanidad nos permite hacer. Más allá de eso es algo extrahumano. Entonces, cuando la propuesta es ser transhumanos, ¿para qué ser héroes si lo van a hacer las máquinas? yo siento que un poco hay ciertas generaciones que a través, digamos, de todo este sistema que nos atrapa, nos han hecho crecer en temor, en miedo. Y yo creo que los héroes, una de las cosas de los héroes es ir dejando el miedo al lado, como lo hizo Bilbo. Y yo lo que he visto ahora como héroes, entre comillas, es gente muy joven, que me ha impresionado, que no tiene miedo. Obviamente hay jóvenes que no tienen miedo y se van por un lado, por el lado de la sombra, pero sí yo estoy viendo y he visto dos aquí en Chile, en mi país, que me han impresionado, muy jóvenes. Dos jóvenes que no tienen miedo y están, digamos, saliendo al mundo
hablar de lo que ellos piensan y me parecen bastante, digamos, correctos, bastante que se van por un camino muy impresionante. Y dije, uy, ya he visto dos, yo dije, uy, me gustó mucho y no te digo que no tenía más de 20 años, entre 18 y 20 años. Y yo dije, no tiene miedo, o sea, se nota que no hay miedo. Es totalmente distinto a nuestra generación, digamos, de de los 40 para arriba. Bueno, Guadalupe que debe tener menos. Pero yo creo que por ahí va el tema, que lo vimos en Bilbo, que él fue perdiendo el miedo. Sí, por ahí, digamos, una vez que estaba en el baile, digamos, Tuvo que bailar. tuvo que bailar, digamos, ¿no? Por ahí no es, yo no sé si es, Yo lo que veo es, bueno, todo lo que es el camino del héroe, así, decimos, bueno, por ahí estamos muy influenciados por el tema de Hollywood y todo eso, pero lo veo cotidianamente los héroes. Y los héroes son las personas, es transitar la vida. Lo veo en las empresas cuando una persona inicia y termina, y también lo veo cuando se jubilan, que terminan retirándose, en el cual vuelven y le dicen, bueno, tu trabajo está bien hecho, ahora a disfrutar de la familia o a disfrutar de lo que generaste, una empresa, te llevas lo que hiciste, o lo ves en pequeños proyectos, o lo ves también, bueno, en lo que es, también en lo que es en Malvinas, pero también lo ves, ponele, en las películas lo veo, ponele, a veces decir los Avengers, así, ¿qué pasa después? Es muy loco lo de Marvel que muestra a los héroes que salvaron al mundo eh, en una crisis, sumidos en deudas y en todo lo que genera una vida en un mundo en el cual vos tenés que sustentarte y con poderes. O la otra vez estaba viendo una película que en Netflix que era Leyenda y armaron todo el circuito, eran agentes de aduana que luchan contra el narcotráfico, contra la heroína. Y al final se sacan la foto con los políticos y todo eso que tuvieron el éxito, y le dijeron, bueno, van a tener un ascenso, muchas gracias por su trabajo. Y se terminó. Siempre en un trabajo tenés un reconocimiento, tenés algo, pero siempre, bueno, la vuelta es volver con tus seres queridos, volver a tu lugar, volver a lo que siempre te marcó de la vida, que es el inicio. Por ahí no es un lugar físico, sino un lugar familiar o algo que te ata. Así que yo, héroes, el camino del héroe lo veo atentamente siempre en la vida, siempre hay un reconocimiento, hay un desarrollo, hay un peligro cuando vas encadenando cualquier acción, ¿sí? Eh, lo veo a diario, hasta en la vida misma. Participar de una acción para ayudar a una persona es un camino, eh, pero bueno, es un proyecto que vas teniendo. Que también tenés que tener tu picardía, vas viendo con diferentes cualidades, cualidades, atributos. atributos como lo decís. Pero bueno, el camino, la empresa es la vida y cada uno eh, es el héroe y vas teniendo en tu vida gente que la tenés al lado, gente que es tu mentor y gente que por ahí le engañaste o gente que te deja en el camino, ¿sí? Y ese reconocimiento es lo que Bilbo se trae cuando vuelve a la comarca. No es el mismo que inicia,
la aventura, pero es uno que se fue nutriendo con diferentes vivencias de su vida, ¿sí? Y esa vivencia lo hace recuperar lo que quiere en su vida y lo que es el éxito. Porque ponele a alguien muy loco que le dan, después lo lees en el otro, en El Señor de los Anillos, es la malla que le dan los enanos, que es un valor impresionante y lo tiene para protegerse él, pero es un valor que se puede comprar 50 comarcas. Y, y él vive en su propia casa, con sus propias cosas que le dio valor y listo, se terminó. Pero bueno, es lo que aprovecho que la vi desde otra perspectiva, lo que es Bilbo. Así que bueno, ese comentario. Genial, la vida misma es una aventura, ¿no? Miguelito, que estás ahí calladito y no decís nada, ¿qué te despertó? Cambió de peinado, ¿eh? Sí, No, está no. está hecho un maestro. ¿Sí se escucha? Sí, No, no, es el mismo peinado de siempre, pero más fresco. Este, a mí me gustó la parte cuando muere Thorin y entonces le dice a Bilbo que disfrute de las cosas sencillas, ¿no? Que disfrute de los cantos, que disfrute de la comida y que vuelva como a esa vida, bueno, no que vuelva, sino más bien que disfrute de esa vida sutil, ¿no? De ese encanto sutil que tiene el mundo. Y entonces me remonta al pensamiento que decía yo hace 8 días, de cómo Bilbo representa la muerte de el ego, y entonces Thorin es esa, como Thorin, cuando Thorin muere, muere también la ambición, ¿no? Entonces, como si, física y simbólicamente, muere la ambición y entonces esa ambición es capaz de decirle a Bilbo, ¿no? Disfruta de lo sencillo, disfruta de lo que tienes ahí. No necesitas riquezas, no necesitas una piedra del arca, no ocupas de ríos de oro para poder tener y disfrutar una vida, sino que lo sencillo que tienes está ahí y te hace feliz. Eso fue lo que a mí me pareció como más, como muy bonito y muy importante. me encanta esto que planteás, porque estamos en un momento, particularmente en Argentina, por ahí no sé si tanto en México, creo que en México no, pero acá en Argentina estamos en un momento en donde eso que vos planteás es como que a nosotros nos pone en una situación, estamos como obligados a reflexionar sobre eso en este momento que estamos viviendo, ¿sí? Por una serie de cuestiones que están pasando, digamos, que tienen que ver con problemas de mucha gente, digamos, que no tiene para vivir, que no tiene, la está pasando muy mal, digamos. Y y lo cual te obliga realmente a pensar, ¿no? ¿Qué valor pones en lo material? ¿Qué cosa de lo material es importante, digamos, para la vida? ¿Y qué cosa de lo material es superflua para la vida? ¿No? Había una escuela de economía que se llamaba, o se llama, Economía a Escala Humana, un tipo Magnif, Raceto, unos chabones, que desarrollaron su experiencia en Chile, digamos. Eh, Magnif era un intelectual, un economista, no sé si sueco o suizo, pero que toda su carrera la llevó adelante en Chile. Así que, así, en la tierra de Marisa. Y ellos planteaban eso, ellos planteaban que los seres humanos para poder tener una vida feliz, digamos, o para estar bien, digamos, necesitan
pocas cosas, necesitan materiales, ¿no? Materiales y no materiales, digamos, ellos les llamaban satisfactores de necesidades, esas cosas eran, por un lado, comer, digamos, poder comer, poder habitar un lugar digno, poder vestirse, digamos, y poder tener afecto, un entorno cálido, un entorno afectuoso, ¿no? Poder tener vínculos empáticos con las personas que nos rodean, digamos, ¿no? Si comemos, si bebemos, si tenemos la ropa, ahora hace frío, tenemos para abrigarnos y tenemos un lugar cálido donde alojarnos, donde poder vivir, donde poder tirar nuestros huesos, eso es lo que el ser humano necesita para vivir. Todo lo demás son necesidades, pero que son superfluas, que no hacen a la reproducción de la vida, son superfluas. Entonces, cuando un poco lo que rescatabas vos, Miguel, ¿no? O lo que dice Torín, esta cuestión de, bueno, volver a lo simple de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que te sostiene en última instancia cuando estás mal? ¿No? Bueno, juntarte con amigos, abrir un vino, tocar la guitarra y cantar, ¿viste? Y ahí te desangustiaste, ahí te liberaste, ahí sentís que con tus amigos pudiste sacarte ese pesar que tenés adentro y pasar un rato contenido y agradable y de afecto y querido, y eso te sostiene en los momentos donde la vida te apalea. Eso es agua, eso es un oasis en el desierto. Entonces, yo creo que para nosotros en este momento particularmente tiene una significación especial. Y otro concepto que me parece que es interesante, por ahí ligarlo a esto que van despertando la lectura, porque por ahí no está directamente relacionado con la historia del héroe o con el camino del héroe, pero el tema de las políticas de decrecimiento, ¿no? Digamos, hay mucha gente en el mundo que está pensando no en cómo crecer, sino en políticas de decrecimiento. Es decir, consumir menos para evitar esa economía del descarte contra la cual nos alertaba el Papa Francisco, ¿no? Pues terminamos construyendo en superfluo hasta los seres humanos. Nosotros estamos viviendo un genocidio encubierto en Argentina, en donde hay millones de argentinos que son superfluos. Superfluos como cualquier mercancía, ¿no? Bueno, entonces, pensar en el decrecimiento aliado a la posibilidad de producir vidas con sentido, digamos, ¿no? Y me parece que eso puede ser lo contrario a la transhumanidad, a esto que propone, ¿no? A esto que propone Thiel, con Palantir y con todos sus amigos, con Elon Musk y toda esta manga de sinvergüenza, o de personas, digamos, que piensan distinto a nosotros. Son nuestros wargos, los wargos contra los cuales tenemos que pelear, proponer la trascendencia. A la transhumanidad, proponer la trascendencia. Y la trascendencia tiene que ver con esto, con poder vivir vidas plenas. Y darnos cuenta que vivir vidas plenas está íntimamente relacionado a esto que Torín le decía a Bilbo: agarrate de lo sencillo, tomate unos vinos con los amigos. No sé si se lo decía así, pero le decía las cosas simples de la vida, esas que te alegran, ¿viste? Eso que vos te matás de risa gratis, ¿viste? De nada, te matás de risa de algo que te produjo gracia y estás media hora matándote de risa y no te costó nada, ni sabes por qué, digamos, pero, digamos, y en colectivo, en tu comunidad, ¿no? Y hacer feliz a los demás y dejar que los demás te hagan feliz a vos, digamos, ¿no? Con los vínculos. Y procurando lo necesario para tener una vida tranquila, nada más que eso. Digo. Sí, José, pero ese punto es porque Thorin perdió todo, estuvo en una guerra. Sí. Es más, Tolkien cuando escribe en un contexto de guerra,
en el cual vos perdés todo, y cuando perdés todo, lo simple es lo más valioso. Y hay cosas re locas, porque cuando me estabas hablando de esto, de Elliot Mas y de todo, a mí me gustan las películas de ciencia ficción porque son pochocleras, me distraigo un rato y ya está. Pero hay una parte en el cual buscan las gemas del infinito y Thanos lo que quiere hacer es chequear los dedos para sacar a la mitad del universo que viva y otra mitad que no, porque los recursos son escasos. Y una de las preguntas que se hace en el foro, y en vez de eso, ¿por qué no chequeó los dedos para multiplicar esos recursos en vez de ajustarlo? Y bueno, y te quedás pensando. Habrá leído Milei, ¿no? pero bueno, no sé, es decir, cuando vos perdés las cosas, le das el valor a lo más simple. Lo más simple, es así. A mí me pasó cuando estuve internado por el COVID en terapia intermedia y lo más simple era respirar para no ir a entubarme, paso a paso. Después los amigos, los recuerdos y así salís. Pero lo más simple es donde te trae cuando perdés todo. Y la lógica sería esperar a perder todo para recuperar lo simple, No, la como en el caso de lógica, Torín, digo. la lógica, bueno, Torín lo descubrió con lo más, con lo más trágico que es su vida. Bilbo y los otros lo descubrieron de otras maneras. Por ahí la vida te va marcando cosas que decís, la alerta. El extremo es morirte y darte cuenta, che, mira, lo simple es esto. Está bueno, está bueno. Me parece que es una deriva interesante. Bueno, no nos pongamos trágicos. No esperemos a perder todo para construir Para otra construir forma de lo vida, simple, otra forma de vida. otra Por ahí socialidad, te das ¿no? cuenta con el tiempo, así, a disfrutar las cosas, a darle tanto valor. Por ahí como dijo Carlito, como dijo Carlos, ¿no? Estos espacios, ¿no? Que nos permiten pensar, conectarnos, construir vínculos, afectos, ¿no? Hoy cuando empezó la reunión fue algo tan hermoso porque Mm. charlamos como si estuviésemos tomando, faltó que estuviésemos un vinito acá, la guitarra y, che, ¿y cómo es allá donde vivís vos? Y bueno, viste, armamos, fue medio una locura, una cosa muy linda, ¿no? Pasó algo muy Sí. lindo, fue un momento muy grato. Entonces, digo, vale, por ahí uno viene de un día y estás con los huevos al plato, viste, que te salió todo mal, hay días que es terrible y venís renegando con esto y con aquello, y te encontrás en un momento en donde por ahí con 4 o 5 amigos o personas conocidas, no sé, no son lo que fuese, generás un momento así de, viste, de circulación de afecto y de risa, y de sí, allá y acá y esto y lo otro, y ya es como que te cambia el día, ¿no? Y es algo simple, es eso simple, es eso que no, nada, no, es eso, nada más que hacerlo, poner ahí, todo el mundo poniendo de manera colectiva lo mejor que tiene de sí para regalárselo al otro, en un encuadre de gratuidad, digamos. Y, la miércoles, ¿no? Por ahí, si tuviésemos durante nuestros días más momentos así, ¿no? De esa lucidez armoniosa y empática y
y amorosa, diría yo, nuestros días serían más alegres y mejores, digamos, ¿no? Más saludables. Acá tenemos la medicina, así que... Yo creo que también tiene que ver un poco, que lo vimos en el Hobbit, con la colectividad, de tener esa colectividad, porque eso fue lo que hizo que Bilbo se moviera. Entonces, ¿cuánta colectividad de ese tipo tenemos ahora en nuestra vida actual? ¿Cómo Y armamos esa colectividad? bueno, por ahí espacios así sirven para armar colectividad. Exacto. Sirven para Y hacer, si no la tengo, yo para la hacer pongo, ¿no? comunión, unión, Exacto. ¿no? A lo Unirnos en mejor, común. a lo mejor a lo mejor no ser el héroe, no ser el joven, pero sí ser uno de los enanos. ¿Sí? También. Y armar una colectividad, o sea, para mover a Sí, otros. claro. Sí, sí. ¿Y ahí, Miguel, qué ibas a decir? Que es en donde... Entonces, justo ahí nos convertimos en héroes todo el tiempo, ¿no? En pequeños héroes todo el tiempo, porque cuando construimos estos espacios de contención, estos espacios de sostén, donde no figura lo material, sino más bien la escucha activa, ¿no? Como tener la empatía con los demás, es cuando vamos siendo pequeños héroes todo el tiempo. Cómo me ve el otro, cómo me escucha el otro, cómo escuchamos a los demás. Y entonces, como que todo el tiempo estamos pensando en que llegue un héroe gigante como los de antes o de la ciencia ficción. Pero pues no pensamos en que somos héroes todo el tiempo porque somos, o sea, como que traigo este viaje de que somos fragmentos de Dios, ¿no? Como pensando yo no creo en Dios, pero pensando en esta divinidad, somos pequeños fragmentos de Él y nos hizo a su imagen y semejanza. Y entonces, en ese sentido, también somos creadores y vamos creando todo el tiempo, pues, cosas, ¿no? Y al crear estos espacios de contención, generamos en el otro, a lo mejor, como dices tú, José, que vienen del trabajo o que están haciendo cosas que son difíciles en su cotidianidad. Y en esos espacios, al escuchar a los demás, nos volvemos héroes, ¿no? Como en nuestras palabras escuchan algo que los hace sentir más cómodos o que les aligera la carga de la vida y vamos figurando como héroes todo el tiempo, pero en pequeño. Bueno, está bueno. Está bueno para que lo reflexionemos y lo pensemos. Por ahí Siento poder... que eso es uno de los remedios al transhumanismo. Armando unas colectividades pequeñas. Eso es como lo opuesto. Y lo vimos acá en este viaje del héroe. Bueno, muy bien. ¿Y ahora me van a contar un poquito o no me van a contar? ¿Tienen ahí, prepararon alguna historia, algo sobre... o no tienen nada? Ahí Carlito ya levantó la mano, ya se anotó primero. Yo tengo ahí algo armado. Cuente, Lo Mugueri. comparto. Cuente, dale. Comparto que lo tengo ahí en el... Ah, Bueno, ¿los querés compartir por coso? ¿Por la compu? ya lo estoy compartiendo, mira. Uy, mirá qué genio. Mira, hice unos pequeños, los japoneses tienen una forma de escribir pequeñas poesías que se llaman los haikus, que son como ideas en muy pocas líneas, ¿no? Y después le pedí a la IA que me ayudara con algunas imágenes. Entonces lo primero que pensé fue, la consigna era como recordar o pensar en momentos en los cuales uno que tuvo cierta heroicidad, digamos. Entonces la primera fue esta que pensé, y el haiku es este, es el destino
hoja de acero, el camino marcado, fiel al destino. Y las imágenes eran como, bueno, el guerrero ante la adversidad, ¿no? Y que aún así está incólume, ¿no? Y bueno, a mí me pasó varias veces, digamos, esa cuestión. Y y de tenerlas todas para perder y encarar igual, ¿no? En varias situaciones. No sé si poder si individualizar una, ¿no? Después acá también hice la imagen del regreso, ¿no? Y que no hay regreso sin heridas, ¿no? No hay regreso a lo Brad Pitt, digamos, ¿no? Hay regreso roto, siempre, ¿no? Uno vuelve del combate, vuelve siempre con heridas, no hay mucha opción, digamos, ¿no? Y que eso es lo que hay que aceptar. Esta es la aceptación, ¿no? La aceptación del combate, sabiendo que voy a volver, si vuelvo con heridas, ¿no? Y ahí puse a nuestro héroe argentino, de nuestro poema épico, el Martín Fierro, El Martín Fierro. exactamente, ¿no? Que también tiene una primera parte y un regreso, ¿no? Que también, esa te la tiro, Josema, por ahí es para hacer como un seminario del héroe con el Martín Fierro. ¿Por qué no? Pero claro que sí. ¿Por qué no? Sí, sí. Entonces me gustó la imagen que me tiró la IA del regreso de Fierro, también como un héroe local. Ahí puse como un encuentro con mi maestro, y el haiku es: bajo su sombra mi maestro abrió el vacío y nació el camino. Porque muchas veces siento eso, ¿no? Que con mi maestro, como hicimos un camino juntos, como vos decías, porque él era muy joven cuando empezó a ser mi maestro y yo era un niño, así que como que llevamos la vida juntos, incluso tuvimos hijos más o menos al mismo tiempo. Entonces me parece que, y esta imagen del maestro, inclusive con alguna sonrisa medio pícara, con el regreso del discípulo y con sus heridas, ¿no? Después hay otra parte de heroicidad, que por lo menos en mi historia personal, que fue la de realizar una familia, ¿no? Ahí con una heroína, ¿no? Que es mi compañera. Y el haiku es: pequeño latido, dejé de buscarme solo y aprendí a cuidar. Pues bueno, a mí también, ¿no? Mi compañera fue ahí muy, muy heroína en ese sentido, porque, bueno, en mi historia personal yo había pensado que no era para mí, ¿no? El amor de familia. Y por suerte no me lo perdí, gracias a actos heroicos de mi compañera. Después, allá en el último trayecto hasta acá, digamos, otro aspecto de la heroicidad es el haber aceptado un llamado de acompañar a personas que están seriamente enfermas, incluso, digamos, en su último trayecto vital, ¿no? En los cuidados paliativos. Y el haiku es: dolor y silencio, tomé sus manos en la noche y ardió la compasión. Bueno, y esa es la imagen, ¿no? También un aspecto que pensé que no era para mí, y que también acepté el llamado, ¿no? Y esta es una imagen de que sería con mi viejo, con el cual tuvimos como una relación tortuosa, una relación difícil, pero que al final de su camino bueno, yo lo perdoné de muchas otras, de algunas cosas. Y el haiku es: vieja cicatriz, ante el último viento volvimos a hablar. Bueno, y ahí Bilbo, una imagen de Bilbo volviendo, después de derrotar ahí la montaña. Y por último, ahí dejé como no sé si lo mandé al grupo, me parece que sí, no recuerdo,
pero un poema que me emociona particularmente, que es un poema de Borges que hizo para prologar el I Ching, que dice que el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja. No te arredres, la argástula es oscura. La firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber un descuido, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Bueno, hermosísimo. ¿Qué te puedo decir, Carlito? Hermosísimo. Emocionante. Bellísimo, muy, muy lindo. Gracias por compartirlo. Si si querés, Sí, Tomando, te- tomando. mandalo. sí, Sí, lo Mandalo, envíalo. mandalo. Muy, muy bello. Aparte que las imágenes me encantaron, porque a mí me gusta mucho todo el tema japonés. Así que muy, muy bello. Hermoso, Sí, hermoso. sí, sí, Bueno, gracias, gracias, pero infinitas. sí. No sé si alguien más quiere compartir algo. Yo Dale. voy a compartir algo muy cortito eh, de mi viaje en en esta tierra. Eh, la verdad que más que escudriñar en todo mi viaje, que ya llevo bastantes aventuras en este planeta, en esta vida, eh, he estado este último tiempo, entré a un curso de tarot, pero es un curso de tarot muy, muy especial que en realidad es para, digamos, terapeutas, para las personas que quieren hacer sus proyectos. Y bueno, ya empezamos con los arcanos y en el fondo empezamos con el viaje del héroe, ¿ya? Que es que adoca esto. Y bueno, en el viaje del héroe, mi arcano es el loco, que es como el primero y es el último. Es el que hace el viaje. Y, y en estos ensayos que hemos hecho, que nos hacemos como pareja, nos hemos visto en este viaje y hay algo como muy impresionante que en todo mi viaje que he hecho eh, he llegado a lograr, que es la capacidad de mirar mi sombra, que, que eso lo llevo como trabajando hace muchos años. Y creo que, bueno, hice un trabajo con mi madre y mi padre, así como cuenta Carlos, y fue tan bonito porque yo tenía un tema con mi padre y, y uno tiene una herencia de ellos, una herencia, no una herencia material, es una herencia, son regalos que nos hacen nuestros padres. Y a mí yo sabía cuál era el regalo que mi padre me había dado, pero yo no lo había integrado. Y la persona que me vio las cartas me dijo exactamente lo mismo que veía en mí, que yo tenía que integrar de mi padre. Y ahí dije, sí, yo lo integré. Esto está cerrado ya el capítulo de mi padre y de mi madre. Pero lo más bonito de todo esto es la capacidad que ya puedo ver mis sombras y que ya puedo acompañarla. Y me di cuenta que la sombra siempre está con uno, pero la sombra hay que acompañarla, nunca hay que dejarla sola. Y eso he aprendido, que ahora voy de la mano de mi sombra, no la suelto. Y creo que eso en este momento de mi vida es como, es como ahora disfrutar, porque la llevo aquí al lado de mi sombra, ya no la suelto. Y creo que eso es un trabajo que tenemos que hacer todos,
es el capaz de verla y aguacharla y llevarla acá al lado. Eso un poco quería contarles. Guada, hacemos el ejercicio de la sombra, el de ayer. Estaban también con la sombra. Estamos también con la sombra. Mira, qué increíble. Sí, así que sí, es un trabajo muy noble también. Sí, sí, muy noble. Muy Eh, noble. pues yo también quería compartir mi viaje. También inspirada y agradecida por lo que nos compartió Carlos. Y bueno, para mí, mi viaje ha tenido que ver principalmente con la astrología y fue un poco que yo empecé la primera vez a estudiarlo cuando estaba todavía en la universidad y en ese momento en la Facultad de Ciencias existía, no sé si todavía, mucho prejuicio por los temas esotéricos, ¿no? Que no son científicos. Y yo estaba muy aferrada al racionalismo científico, que en ese momento era la única manera de ver el mundo que yo entendía. Y mi maestro me comenzó a enseñar, pero me dijo que si yo abandonaba la lectura y la enseñanza, él ya no me iba a enseñar más. Y yo un poco no le hice caso, como que dije, pues no lo voy a abandonar. Pero por supuesto que lo abandoné, como a los 2 meses, yo creo. Y creo que no estaba lista en realidad. O sea, eran lecturas muy complejas de temas. O sea, como que la primera lectura que yo leí la palabra psique, dije, ni sé qué es eso. Entonces, como que realmente no pude avanzar, ¿no? Y digamos, tal vez ese fue mi rechazo a la aventura, que no estaba lista. Y después, él se fue a vivir a Veracruz y lo fui a visitar varias veces, como perro con la cola entre las patas, porque me había arrepentido de no haber concluido y él no me quiso aceptar. Varias veces fui a pedirle que me enseñara y no quiso y finalmente pues llegó el momento, ¿no? Fui con otra amiga, mi mejor amiga de ese entonces, y nos dijo que sí, que nos iba a enseñar. Y él nos enseñó también a leer el I Ching. Y fue también por eso importante ese poema que pones, Carlos. Y bueno, pues me fui a Veracruz, aprendí astrología y yo sentía que esa visión anterior del mundo que tenía se me desplomó y como que surgió en mí una nueva manera de entender el tiempo y a las personas. Y después, con mi amiga, empezamos a tener muchas peleas. Creo que ahí pasó un poco este tema de los aliados y también de los enemigos, porque empezamos a recuperar proyecciones de nuestra sombra que vivíamos en la otra, y en un momento nos estábamos haciendo mucho daño. Entonces, tomamos distancia y yo me fui a hacer un viaje a Europa con otra amiga mía, y en ese viaje empecé a poner a prueba lo que había aprendido, ¿no? A leerle cartas a las personas. Y yo como que confiaba mucho en la veracidad de lo que decía al momento de leer una carta, pero también desconfiaba mucho de mí misma a la hora de leer, porque pues no sabes, no conoces a la persona, no sabes si lo que le estás diciendo le hace sentido, sabes que tal vez ese es el significado del símbolo, pero también sabes que estás tratando con cosas muy personales y privadas, en las que tienes que ser muy delicada y a veces le dices a la gente cosas que no le gustan.
Entonces, a mí me cuesta trabajo a veces eso. Y mucha gente me daba un rapport muy positivo. Me agradecían, mucha gente lloraba y eso como que me daba confianza. Y hubo un momento en ese viaje en el que una amiga me estaba esperando en Austria y yo me fui, bueno, esa amiga con la que me fui a Alemania con otra compañera de la preparatoria que me recibió por unos días. Y yo sentía que yo ya me tenía que ir a Austria y ya me quería ir a Austria, pero la vida no me dejaba irme. Así estaba intentando comprar un boleto y no podía. Y dije, bueno, entonces me voy a ir de aventón. Y entonces estuve así 3 horas en la carretera y nadie me levantó. Y entonces como que no me podía ir. Y regresé a la casa de mi amiga y fuimos una noche a una discoteca. Era una fiesta que nos invitaron en Berlín. Y fue una noche muy divertida y ahí conocimos a una pareja de Azerbaiyán que vivían ahí en Berlín. Y ellos nos hicimos amigos, nos invitaron a su casa si en algún momento teníamos que pasar una noche. Y bueno, yo ya estaba con que me tenía que ir a Austria, me tenía que ir y no podía irme. Y mi amiga de Berlín me dice, ya, hasta aquí, ya te quedaste muchos días, ya mi casera no me da permiso de que te quedes más, te tienes que ir. Entonces, le pedí ayuda a estos compañeros de Azerbaiyán que había conocido, de que me dejaran quedarme en su casa en lo que compraba mi boleto para irme. Y yo, como agradecimiento, les ofrecí leerles la carta. Y fue una situación, pues, muy especial, porque salí de la casa de mi amiga con 2 huevos duros, 2 tortas, así como un lunch para 2 personas, pero que yo había preparado para mí. Pero cuando llegué a la casa que me acogió, estaba nada más el chico, entonces pude compartir esa comida con él y hablar con él de I Ching y tener una conversación como de significado, no sé cómo decirlo, como esto tenía que haber pasado. Y en la noche llegó su compañera y a la hora de abrir la carta para leer la carta, me impactó tanto porque era una carta casi idéntica a la mía. O sea, tenía mi mismo ascendente, los planetas en las mismas casas, el sol en la misma casa, mismo signo, la luna no, pero muchos, muchos, muchos planetas. Entonces, al leerle su carta, yo tomaba ejemplos de mi propia vida, de mi propio diario, que yo le iba diciendo, y ella estaba muy, muy, muy conmovida, pero al mismo tiempo yo intentaba desidentificarme, ¿no? Como decir, esta es tu carta, no soy yo, y te la entrego. Y terminamos abrazándonos y fue así como realmente especial, pero al día siguiente, y me compraron mi boleto para irme a Austria, saliendo de su casa. Y entonces al día siguiente, ya que me iba a Austria, me subo al camión y me invade un sentimiento desconocido que no podía, o sea, no lo puedo describir, pero era como llanto de amor de haberme visto a mí misma. Eso fue lo que sentí, que al momento de hacer esa lectura sí me leí a mí misma y como que entendí lo que era ser astróloga y leer una carta. Y le escribí a mi maestro diciéndole, me está pasando esto, tengo una enorme conmoción interior que no sé qué es. Y él me dijo, es una hermosa confirmación de lo invisible, eres una astróloga. Y recuerdo que eso fue así, el momento que cambió mi vida y que ya regresando a México, como que dije, esto ya no lo puedo soltar. O sea, esto ya fue un regalo, como que a partir de ese momento, o sea, mi vida se ha regido mucho por esto y por poder seguir este camino, pero sí también me ha pasado un poco
esta parte de, como Bilbo tal vez, de que mi comunidad de origen no me ha sabido acoger por la manera en la que ahora soy, ¿no? Y en parte porque me es difícil explicarlo y tendría que explicar demasiadas cosas para poder como darme a entender. Entonces, entre que yo no he sabido tal vez comunicarlo, ahí vamos, poco a poco. Creo que ya como que cada vez más, pues mi familia o mis amistades me han como vuelto a entender o me han podido entender un poco más y yo también. Pero bueno, también en ese camino me peleé con mi maestro y fue una pelea muy difícil. Y como que perdió autoridad para mí, o sea, perdió mi respeto. Y ahorita que veía tus imágenes, Carlos, como que me impresiona mucho el impacto que tuvo en mi vida y que efectivamente cuando las pruebas son más difíciles, es con él, con la única persona con la que puedo ir y sé que me va a sacar, ¿no? De ese hoyo, de esa crisis cuando ni yo misma me entiendo. Y bueno, eso era lo que quería compartirles. Gracias, Guada. Gracias, Guada, por compartirlo. Y de golpe te encontrás con esta Buenísimo. manga de locos acá escuchándote, pero te queremos, te creemos y te valoramos así. Y nos parece maravilloso. Sí, muy Así que sí tenés el reconocimiento de este grupete. No será mucho, pero bueno, algo es algo. No, sí, muchísimo. Gracias. Bueno, no sé, Miguel y Ale, si tienen algo, si quieren compartir algo. Si quieren, está abierto el micrófono. Si no, no, como ustedes quieran, ¿eh? Acá no hay obligación para nadie, es... No, sí, sí. No, lo que rescato yo de lo mío, siempre pensando ahí desde otra imagen, y bueno, este camino nuevo de dejar al lado la empresa donde estoy trabajando, me doy cuenta que la situación competitiva es más dura y está más estancado los sectores de la economía y de la producción, ¿sí? Y bueno, se te empieza a llenar las preguntas porque, bueno, el dinero lo que ahorraste se te empieza a ir y empezás a ver, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero en ese contexto, creo que en estos 2 meses me he actualizado en bastantes temas, en lo que es a mi materia, en lo que es a mis competencias, y he descubierto y me he estado planteando cosas que he compartido, siempre viendo el tema desde lo micro del mundo de empresa. Me he abierto más a este contexto macro y de competitividad y de relaciones, en el cual siempre se habla de la relación del valor, y que lo hablaba con José, que es ¿cómo se llama? Mi Gandalf. No, por lo viejo, no por lo sabio, por lo viejo. No, pero bueno, a veces te haces, me pongo a pensar y veo y digo, bueno, comparo el modelo occidental con el modelo de China y digo, y el tema de lo que es la productividad y lo que es la propuesta de valor. Y lo contrasto también con el discurso libertario que tiene
que tiene Javier Milei, que es un valor sugestivo. Y lo que descubro, bueno, que ese valor queda en el aire si no tiene un producto realizado. Y cuando lo bajo al tema de lo que es la productividad y todo eso, que nosotros en mi parte de las competencias de las relaciones laborales, analizás la productividad desde la parte individual, la parte de grupo y la parte de empresas. Si la empresa tiene esa rentabilidad y gana, está bien. Pero bueno, vas descubriendo que en Occidente no se mejora desde la parte productiva en sí. Y esa parte productiva se te queda, lo estoy desarrollando todavía, se queda vacía, y haciendo con el contexto de la convertibilidad, se queda vacía en un sentido. Si vos no desarrollás a la gente la ley de modernización laboral, en la cual habla de salarios dinámicos que te dan por mérito o por lograr un objetivo, al final el costo lo tiene el empresario, cubre el costo con el trabajador. Vos estás compitiendo con China, por ahí podés hacer un buen producto, pero la producción oriental te lo copia y te lo saca en un minuto. El esquema productivo. O decís, si vos no tenés una vía de desarrollo, sonaste. Por más que busques la productividad, te falta la energía, te falta la logística, te faltan los caminos, te falta todo, y ese valor de un producto que es subjetivo cae en el valor material que no lo podés llegar a construir. Entonces, bueno, es de ver más profundo el sistema. Y el año pasado trabajé algo muy lindo que son las prácticas profesionalizantes con chicos de escuelas técnicas. Y veías ese desarrollo, esa imagen, pero no la asociaban a ese conocimiento que tenían, no lo asociaban a sistemas productivos, ¿sí? A sistemas de medio ambiente, hasta los mismos docentes. Cuando hablamos del auto híbrido, una de las preguntas era, ¿vale más o vale menos? ¿Es más caro el costo? Y después, algo loco, por las políticas ambientales de la organización de ODC, no lo asociaban a que Toyota lo estaba haciendo por la economía, por cuidar el medio ambiente, disminuyendo la huella de carbono. Y con los pibes también. Trabajé con la gente del botánico, con los chicos técnicos, y decían, bueno, me costaba, nosotros pensamos la tecnicatura de jardinería y todo eso en espacios abiertos, no en espacios cerrados de oficinas ni nada. Nos trajiste una nueva incógnita, un nuevo lugar para pensar. Y los chicos de escuela técnica pudieron también, electromecánica y mecánica, pudieron volcar todos esos conocimientos en todo lo que es un proceso productivo. Entonces, bueno, generé esa parte de decir, bueno, che, el desarrollo, ¿dónde está la parte técnica, la parte humana y de escucha de lo que es una empresa? Pero bueno, son ideas que uno empieza a ver y a evaluar. Así que bueno. Muy bien. A ver, y en ese camino con los pibes, ¿sí? En ese camino con los pibes, ¿con qué obstáculos te encontraste? Mira, en lo que es recursos humanos, veo mucho una tendencia que trabajan con... Desde lo humano te digo, ¿eh? Desde lo humano, en los pibes. Mira, ¿Qué obstáculos se te presentaban, digo, no? mira, había obstáculos que se me presentó, es tipo que a los docentes le costaba bajar a la realidad. Yo lo que le expliqué a los chicos es el sistema de producción Toyota.
y cómo se trabaja con el sistema de producción Toyota, escuchando con la mejora continua, con el medio ambiente. Y el único problema que pude encontrar así es más las barreras que nosotros nos ponemos de no llegar a la persona, que los problemas que tienen los chicos, porque a mí, mi teléfono, a la mañana me decían, che, Alejandro, está lloviendo, está mal, no voy a poder, porque yo les dije, che, si ven que hay un tema climático de lluvia, no vengan, pero avísenme, así yo le aviso al preceptor. Bueno, ok, siempre me avisaban a mí. Es más, me apareció un caso que uno de los chicos estaba haciendo la práctica, perdió a su mamá. Y me mandó el mensaje a mí y a la escuela no sabía nada. Entonces, bueno, yo le aviso a la escuela, che, te pasó con este alumno y no sé si están en tema o están cosas. No, no sabíamos nada. Y yo me quedé. Y después el mismo chico agarra y me decía, no, me tengo que... le digo, bueno, tomate el tiempo que necesite. No, mi mamá me dijo que me quede y que haga esto por mí y por ella, y no la voy a defraudar. Después otro de los chicos me dijo, Alejandro, no voy a poder ir porque me tengo que quedar a cuidar a mi hermanita. Le dije, bueno, quédate tranquilo y hacelo. Pero no había barrera de integración del conocimiento. Y con los docentes también, es como si les golpeé y dije, che, estamos retrasados, vimos un sistema en vivo de producción y empecemos a trabajar porque por ahí lo asociaban la parte técnica, pero no asociaban la parte humana y tampoco la parte comercial de lo que tiene que ver un producto. Entonces decían, che, se abre todo el abanico. Es como si le hice un corte transversal de toda la empresa dentro de la estructura de la educación. Y ponele, lo veías muy con nativos digitales a full, te manejaban todo, pero le faltaba ese Gandalf o esa persona mentora Por que eso lo te preguntaba. pueda escuchar desde el humano, Por eso te preguntaba. pero tipo desafíos así no encontré tipo obstáculos, sino decirle, che, mirá, vos estás viendo esto, pero no estás viendo esto. No, Y pero por eso es la oportunidad, no sí. sé. No, pero te preguntaba por la cuestión humana, digamos. Un poco antes estábamos hablando, no sé si antes de que ingresaras vos, justo cuando ingresaste vos, estábamos hablando de los adolescentes, de las estructuras educativas, a propósito del trabajo de Guada y demás, y del nene de Carlos. Y bueno, y ahí hay, digamos, en este momento para los que ejercen la docencia, digamos, si el camino de uno, el camino del héroe, uno lo desarrolla en el interior de una escuela, uno puede, ¿no? Yo tuve también desarrollo en una institución escolar donde teníamos una propuesta muy particular, que era una escuela que no tenía grados, una escuela no graduada. Bueno, algún día que tengamos tiempo les voy a contar mi experiencia, que eso también fue, a ver, yo era funcionario en el Ministerio de Trabajo de la Nación, de planta, ¿no? Y era funcionario, tenía una categoría alta, era secretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, y un día una persona conocida me dice, no, vos tenés que venir a laburar a Ingeniero Budge, allá en el medio de la villa. Dice, no, porque tenemos un proyecto, qué sé yo, y me contó, y la escuela no graduada, y entonces trabajo con la comunidad y demás. Y dejé mi trabajo como funcionario en el Ministerio de Trabajo y me fui a laburar interino, con lo cual no sabía si el año siguiente iba a seguir teniendo trabajo, a una villa en el Gran Buenos Aires, un lugar que se llama Ingeniero Budge, ahí en Loma de Zamora. Nada, ¿no? El llamado a la aventura. Bueno, después, otro día les contaré. Pero el tema de digamos, en ese camino, ¿no? Que es el de la docencia, que también es un camino que uno por ahí decide recorrer, siente el llamado y decide recorrerlo, está
también, como a Bilbo, también se te presentan obstáculos. Y hoy un gran obstáculo es el problema de la subjetividad de los pibes. Están muy partidos los pibes. Muy, muy partidos. Vos fijate que institucionalmente, en las instituciones, no hay oídos. No hay oídos para escuchar a los pibes. Y quedó esto que vos me acabas de contar. Al pibe que se le falleció la mamá, que perdió a su mamá, te llamó a vos, porque encontró en vos ese mentor, digamos, encontró en vos algo que lo hizo que te llamara a vos, y no llamó a la escuela. Es decir, no hubo un canal institucional, porque la institución no contiene. Entonces, ahí hay obstáculos, digamos, que se te presentan a la hora de llevar una clase dentro de un aula, digamos, ¿no? Y que tienen que ver con lo humano, con la subjetividad de las personas que atraviesan el ciclo escolar adolescente en este momento en la Argentina, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba. Pero bueno, No, no. está piola, está piola. No, sí, yo me sorprendí bastante. Es más, con la escuela de multimedia, que hacen animaciones, todo lo asocié con el tema de lo que es el marketing de la parte de Toyota, y se habían escrito dos chicos, y lo junta al jefe de marketing, el de postventa, mostrémosle unidades de negocio, a ver qué pueden mejorar o qué ven ellos, ¿sí? Y con los Pero docentes, con- por ahí esos pibes lo que necesitaban era una oreja que le escuchara que se le había fallecido la mamá. sí, Bola. sí, Ahí sí, está, sí, ahí está sí. la cosa. No, Ahí no, está la pero cosa. es saberlo escuchar, porque por ahí decía, bueno, yo le puedo armar un programa y sacarlo, pero Escuchar. es la experiencia que te van contando Sí, ellos, sí. de lo Lo de lo que dejamos, van viviendo. le preguntamos a Miguel, porque ya son las 10 de la noche. Vamos a preguntarle a Miguel, porque lo vamos a dejar afuera, no va a poder contar lo suyo. Dale. A mí una de las experiencias más, o sea, igual para resumirlo y no ocupar mucho espacio, como una de las experiencias más difíciles que he tenido en mi vida y que ha sido como un viaje bien importante, es reconstruirme a mí mismo, ¿no? Como este linaje de mi familiar que tengo de los hombres, la relación del mundo a partir de ser hombre, y entonces reconstruirme, darme cuenta que todo lo que hacía como hombre estaba mal, que cómo me vinculaba con el mundo estaba mal, y, ay, pues sí, empezar a verlo a partir como de la compasión, de la sensibilidad, de la empatía, como toda la bola de violencias que vivimos entre hombres y hacia el mundo, y poder dar ese giro de tuerca fue una cosa bien dura, ¿no? Porque desencajaba de mi familia, desencajaba de mi mamá, desencajaba de mi papá, desencajaba de mi hermano que tengo, y para mí eran así como, iba yo a un tallercito de masculinidades, y entonces era salir de mi taller y regresar a casa en un baño, en un llanto incontrolable y constante, ¿no? De cuestionamientos, de como de una falta de identidad, ¿no? Y entonces, pues era muy complicado para mí, fue muy difícil. Y como dice la compañera Guadalupe, pues entonces te das cuenta realmente cómo las personas te van abandonando, ¿no? Tus amigos te van abandonando porque dejas de ser parte de ese círculo, dejas de ser parte de de ese, de esa, de ese tipo de vínculos violentos que nada más están cosificando los cuerpos, están violentando, pues esto de lo que es la esfera del patriarcado, ¿no? Y entonces, cuando ya nunca se termina, porque es una cosa que nunca se termina, siempre es una constante, ¿no? De estar ahí resolviendo cosas con uno mismo, pero sí, ¿no? Ha sido muy doloroso, ha sido muy difícil, pero ahora volteo atrás y digo, bueno, ese Miguel que está ahí atrás pues ya no me encaja, ¿no? Ese Miguel que está ahí atrás ya no está aquí,
y ahora tengo que resolver a partir de lo que estoy aquí, de lo que soy ahora. Y sí, pues con un montón de heridas que están ahí, unas que todavía están no tan frescas, pero siguen ahí, ¿no? Otras que están ya cicatrizadas y que, pues sí, hay un montón, o sea, como que las aventuras nunca terminan, ¿no? Las aventuras siempre están ahí, siempre están ahí. Depende cómo las veamos. A veces unas más fáciles, otras más complejas, pero siempre están ahí. Entonces, pues sí, ser quien soy ahora me ha costado mucho trabajo. Ser quien soy ahora ha sido una aventura bien complicada, bien, un camino bien pedregoso, pero pues aquí andamos, navegando. Muy bien en el sendero. Arrancamos con la integración de la sombra y ahora terminamos con la integración del ánima, digamos, ¿no? Guada, el arquetipo de Jung. Mirá vos, esto se llama sincronía en Jung, ¿no? No sé, Guada, si te despierta, ¿no? Curiosidad esto, pero es impresionante, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, compártanos un poquito, porque yo sí me quedo así como que, bueno, ¿y qué pasa? No, porque así para hacerlo brevemente, pues, viste que Marisa habló de la sombra. Sí, La sombra es ese sector que está, es un arquetipo que está ubicado en el inconsciente personal para Jung, en donde radican todas esas cosas que a nosotros no nos gustan de nosotros mismos y que nosotros las reprimimos, las dejamos ahí. Pero esto, bueno, ya lo había demostrado Freud, el inconsciente siempre busca por salir, ¿no? Siempre busca la forma de manifestarse y demás. Entonces, el trabajo con la sombra es ir a buscar esas cosas que nosotros tenemos, amigarse, como dijo Marisa, ¿no? Ir a buscar esas cosas que están en la sombra y decir, bueno, esto está acá, ¿no? Bueno, forma parte de mí, ¿no? Bueno, y ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo hacer para que esto, en lugar de que me siga jodiendo, lo pueda integrar a mi persona, a mi yo, de una manera que me mejore, digamos, ¿no? Que me ayuda a estar más equilibrado, a estar mejor, digamos, ¿no? Y a ser mejor. Entonces, bueno, uno va integrando la sombra. Pero después hay otro arquetipo que está ubicado en un espacio, digamos, entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, que es es el arquetipo del ánima. El ánima es aquello que nosotros, que los hombres tenemos, es el costado femenino. Un poco trayendo lo que el yin y el yang nos contó, y un poco Carlos la vez pasada. Es ese costado femenino que tenemos nosotros adentro, ¿sí? Y que está conformado por, digamos, tiene todo un campo muy amplio del inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo, que es donde está conformado por los arquetipos, es el aprendizaje de la humanidad desde que la humanidad nació hasta nuestros días. ¿Sí? Y eso también busca expresarse y se expresa bajo la forma de proyecciones. Si nosotros proyectamos figuras que tenemos allí en el ánima, las proyectamos en otros sujetos, digamos, ¿no? En otras personas. ¿Sí? Por ejemplo, si ahí adentro hay agresividad, nosotros proyectamos esa agresividad sobre otra persona y decimos esa persona es agresiva, pero en realidad es una proyección nuestra, hay agresividad dentro nuestro. ya. Entonces, si queremos resolverlo, tenemos que trabajarlo y demás, ¿no? Entonces, había algo allí del ánima, en este caso, haciendo una interpretación de café, ¿no? Estamos tomando café, imagínate que estamos tomando café y charlando boludeces, digamos. Hay algo ahí del ánima que vos lo que hiciste fue integrar, sacarlo de allí, llevarlo a tu conciencia y adquirir cuáles son las características del ánima. Las nombraste vos. La sensibilidad, la empatía, ¿sí? Bueno, todo eso, la creatividad, bueno, todas esas cuestiones tienen que ver, constituyen lo sensible, todo eso constituye el arquetipo del ánima. Las Ok. mujeres tienen lo femenino, tiene también en su interior lo masculino, que es la figura del animus. ¿Y el animus qué es? Es el logo, ¿sí? Es la razón, ¿eh?
es el poder, algo que sobre lo cual reflexionamos acá en este taller y que lo trajo Alejandro alguna vez a cuestión. Brevemente, no sé, Guada. Sí, no, es súper, súper claro el resumen. Lo que nos llama la atención a José Manuel y a mí es que así como estamos en este taller del Hobbit, llevamos a la par un taller de análisis de obra de Jung, de la obra de Jung. Entonces, vamos analizando los arquetipos semana con semana y han estado saliendo la semana pasada la sombra, esta semana el ánima y el animus, y pues que ustedes compartan este trabajo interior es sorprendente, ¿no? Porque, es decir, cómo en tu viaje el héroe Miguel, esa deconstrucción de tu masculinidad y esa incorporación de lo femenino en ti te hace un ser humano más completo, aunque ese es el trabajo de individuación. Entonces es como wow, así como verlo, de eso se trata, pues, ¿no? Muchas gracias por compartir. No, gracias a todos por compartir cosas tan hermosas y tan personales de cada uno de ustedes. La verdad que ha sido maravilloso. Bueno, llegamos al cierre de este taller. Yo espero que, bueno, que les haya servido para algo, que lo hayan disfrutado, sobre todo que la hayan pasado bien, porque un poco el objetivo es ese, generar espacios en donde uno pueda pasarla bien y pueda compartir y pueda construir cosas. Esa era un poco la idea, ¿no? De este taller y de lo que estamos haciendo con Guada y también con mi hija y con Teresita y demás. Así que, bueno, les agradezco un montonazo. Ya cuando vuelva a hacer otro taller, seguramente voy a volver a hacer dentro de poco tiempo, voy a replicarlo y les voy a mandar para que compartan con sus amigos y para que me consigan clientes, digamos, ¿no? Que otras 5 personas que se quieran enganchar en esta locura. Y bueno, y me gustaría saber cómo se han sentido, qué evaluación hacen ustedes de todo este proceso, con 2 palabras o 3 palabras para cerrar. Les dejo las palabras a ustedes para cerrar. Estás muteada, Mari. Ya. Para mí fue un taller muy especial, muy novedoso, algo totalmente nuevo y me sorprendió gratamente eh, para entrar a otro mundo. Es como que me salí de lo habitual y entré a este mundo junto con ustedes, que fue muy, muy, muy lindo, muy acompañador. Y igual me da como un poco de pena que se termine, como diciendo "Oh, qué lata, se terminó", pero siento que van a haber más. Haremos otras cosas, Y claro. Ahí, sí, ahí, ahí me tiró el Martín Fierro por la cabeza el compañero Mugueri, así que vamos a tener que pensar algo con Martín Fierro. sí, y lo otro que manden información para compartirla con otras personas que puedan experimentar lo que nosotros experimentamos. Bueno, Pero bárbaro. vamos a estar esperando el próximo, no sé de qué irás a traer, porque Dale. siento que tú sorprendes. Tú eres Bueno, tú eres un Gandalf, así que nos vas a uf, sorprender. por lo viejo, por lo viejo. Sí, no, no, por toda la sabiduría. Así que yo te agradezco, José Manuel, y a todos los compañeros, porque fue realmente una jornada muy, muy bonita que la voy a echar de menos. ¿Para qué te digo los días miércoles? Bueno, muchas gracias, Marisa. ¿Quién más? ¿Quién se anota en la cola? Bueno, ahí vamos. Bueno, gracias, Josema, y gracias a los compañeros y las compañeras. No sé mucho más que decir que agradecer, porque es un tema. Bueno, yo te vengo compartiendo a vos algunas cosas, Josema, Sí, de antes de esto y sí. durante esto. El tema del héroe viene siendo recurrente. Así que nada, me encanta tener estos espacios que, como decíamos hace un rato, me parece que este tipo de espacios,
con algunos otros que tienen relación con lo humano, con lo espiritual, con lo trascendente, es el antídoto contra lo transhumano, Exacto. contra lo meramente material ramplón que se nos propone. Gracias, Carlito. Ay, si tienen Instagram o Facebook, que lo pongan en el WhatsApp para poder, Dale, te lo vamos a pasar. claro, para poder agregarlo. Claro que sí. ¿Nadie más? ¿Cerramos acá? A ver, dos palabras serían acompañada y agradecida. Muchas gracias. Y también quiero leer un texto bueno, es un pequeño poema, es corto, si quieren también lo puedo mandar, de Ya. Rudolf Steiner, el Ya. fundador de La logoterapia. Sí. No, la logoterapia no, la antroposofía, ¿no? antroposofía. Antroposofía. Ajá, que bueno, es donde trabajo actualmente. Y dice, las personas que trabajan juntas en una fraternidad son magos, porque atraen seres superiores a su círculo. Cuando uno trabaja en comunidad a partir del amor fraternal, seres superiores efectivamente se manifiestan. Al entregarnos a la fraternidad, esta donación de sí mismos, este fusionarse en una totalidad, resulta en un fortalecimiento de nuestros órganos. Luego, al hablar o actuar como miembros de tal comunidad, no es el humano individual que actúa o habla en nosotros, sino el espíritu de la comunidad. Este es el secreto para el progreso de la humanidad del futuro, trabajar a través de comunidades. Oh, bravo. Muy bien. Envíalo, por favor. El espíritu de lo colectivo Sí. está ahí como una nube convocándonos. Muy bien. Nadie se salva solo, para decirlo en una frase más simple. Bueno, ¿alguno más? ¿Alguien más? No, yo, José, perdón, te dejo. Siempre es un placer poder verte y escucharte, José Manuel. Escuchar tus palabras siempre son también como así como una guía muy bonita. Agradecer también por el espacio, agradecer porque justamente estas cosas son las que nos hacen falta para escuchar otras opiniones, otras voces y poder seguir adelante en este mundo en el que, como hemos bien dicho, capitalismo nos está intentando desaparecer. Muchas gracias a todos, a todas. Ojalá que en el mundo sigan surgiendo personas así de buenas y bondadosas. Muchas gracias. Gracias a vos, Miguelito. Ale, te toca cerrar, hermano. Bueno, cierro. Bajemos la persiana. Bajemos la persiana. Ya está. Esto es todo. No, gracias por todo. No sé, a veces es algo muy loco ahí cuando nos conocimos con José y volvernos a encontrar en este ámbito. Y también de las energías de gozo, porque en el CBC donde estudié, donde te conocí, tengo a mi amigo que vive al lado y sube el departamento y está Juancito y el otro, donde íbamos después, antes de la cursada, después de la cursada, a tomar algo y hablar. Y yo lo cargo ahí. ¿Qué haces ahí? Yo le digo a José, estoy haciendo calistemia, porque no me voy hasta ahí, nos vamos después a caminar a la reserva y hacemos ejercicio. Pero de los temas y de las cosas como se van dando. Así que bueno, las decisiones y el camino de decir, bueno, decidir sobre tu vida y de lo que querés y lo que es, siguiendo tus intuiciones, lo que es bueno para vos. Así que bueno, siempre fue ese camino que aprendí a transitar con esa humildad y con esa escucha ahí que me dio José ahí, esa humildad intelectual
que tiene, porque no sos soberbio, no sos, sos una persona que busca construir, no destruir. Así que bueno, me he encontrado con bastantes intelectuales o cosas que tratan de darte por todos lados para destruirte y no tener algo constructivo. Tuve que hacer un trabajo con mi sombra para eliminar la soberbia. La tuve que trabajar con mi sombra hace muchos años, pero bueno. Sí, pero bueno, siempre estoy. Ha logrado. Y a veces, viste, cuando estás en una cúpula, caíste y después, bueno, te volvés Seguro. a La vida es así. levantar. Así La que vida es así. Hoy estás arriba, mañana estás abajo. estás Entonces, abajo bueno, y por ahí tenés millones de amigos y después sí, no, la vida es así. no vida hay nadie. Pero bueno, es así, pero uno tiene que atesorar los momentos. Y este es uno Y de ellos. este es uno de los momentos, creo. Y bellísimo. Bueno, chicos. Creo que si no me llega ese mensaje de WhatsApp del taller del Hobbit, creo que